Él se deja hallar si realmente lo buscamos de todo corazón. Él se deja hallar. La pastora Mariana justamente decía: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que no sabías. Qué grande que es nuestro Dios. Antes de empezar en la palabra, quería hablar dos cosas con respecto a lo que dijo la pastora Mariana acerca de nuestra disciplina espiritual. A veces no nos gusta la disciplina, a nadie nos gusta. Cuando nos dicen que estamos haciendo malas cosas, enseguida nos endurecemos. Pero Dios es tan bueno que cuando nos retan es para que mejoremos. Una de las cosas, la segunda cosa que más me gustó de Colombia, ni bien llegué el 12 de enero del 22, la primera, conocer en persona, a la que después sería mi esposa. Y la segunda cosa que me gustó, a que ustedes no saben qué es, seguramente nadie lo va a pensar. Y se lo voy a decir para que sacarles de la duda. ¿Qué pasa acá en Colombia a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde? ¿Cómo? El himno nacional. Que tocan su himno nacional. Eso llenó mi corazón, porque eso les da a ustedes identidad de colombianos. Y cuando nosotros tengamos ese actuar para nuestro Señor, vamos a tener la verdadera identidad de hijos de Dios. Porque Dios es tan bueno que no nos obliga. Simplemente nosotros nos tenemos que mentalizar. Tristemente hay un gran avance en los musulmanes en el mundo. Y los musulmanes a las 6 de la mañana están con los megáfonos, orando, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Y no les importa en dónde están, pueden estar en el medio de la calle, ahí tiran la alfombra y ahí se ponen a orar. Y ellos no tienen a Dios. Ellos adoran a un Dios falso. Ellos adoran a Mahoma. Y ese Mahoma dice que nosotros somos sus enemigos y que nos tienen que matar. Porque somos los herejes. Y tienen que matar y destruir a todos aquellos que no están de acuerdo con su religión. Eso lo dicen las urras, que es como la Biblia nuestra. Y fíjense, ¿no? Ayer yo estaba en una reunión de pastores y tocando estos temas acerca de lo que nosotros tendríamos que hacer y que lamentablemente no hacemos, yo les comentaba lo que yo vivía en Argentina. A las 5 de la mañana, pleno invierno, grado bajo cero, los amigos testigos de Jehová, muertos de frío con el atalaya, repartiendo el atalaya en la puerta de los trenes, en las paradas de colectivo, muertos de frío, con 2 o 3 capuchas, con 2 o 3 gabanes, muertos de frío. Tanto es así que para salir a trabajar uno generalmente tenía que tomarse una copita de algo fuerte porque hacía un frío terrible. Y ellos a las 5 de la mañana, todos emponchaditos, ahí. Y hablábamos de eso con los pastores ayer. Y decíamos que realmente, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto realmente nos falta? Porque ellos también adoran a un Dios falso. Ellos dicen que por las obras van a ser salvos. ¿Y no? Nosotros sabemos que somos salvos por la gracia de Jesucristo, porque Él murió en la cruz del Calvario derramando hasta la última gota de su sangre. Nosotros tenemos la verdad. Ahora, ¿cómo todo ese grupo de personas que no están en la verdad hacen todos esos sacrificios? Y muchas veces nosotros no lo hacemos. Y se cumple la palabra, tristemente, porque Jesús dijo: son más sagaces los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz.
y nosotros somos los hijos de la luz. Pero no tendría que ser así, ¿eh? No tendría. En esto como un comentario acerca de lo que usted dijo, pastor. Ahora sí a la palabra que puso el Señor el día viernes para que yo les compartiera. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Mateo capítulo 10. San Mateo 10. Hoy me traje el machete. Montones de años, es la primera vez que preparé lo que iba a hablar. Porque no quería que se me quede nada en el tintero, porque generalmente se me quedan cosas en el tintero. Si ya lo encontraron, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro; Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo; y Juan, su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo; Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananita; y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y dice, vamos a saltar al versículo 7, y dice: y yendo, predicad el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Hasta acá la palabra del Señor. Y qué tremenda esta palabra, porque acá vemos en San Mateo 10 el comienzo real de la iglesia de Jesucristo. Porque si bien Él ya estaba predicando, Él ya estaba enseñando las verdades del reino al pueblo y mucho más profundamente a sus discípulos, vemos que eligió a los 12 para empezar su tarea de evangelización y propagación de este evangelio a una escala mucho mayor de la cual había estado haciendo, porque los mandó de 2 en 2 a todos los pueblos, a todas las ciudades, para que predicaran y dijeran: el reino de los cielos se ha acercado. Si bien ya había realizado muchos milagros entre el pueblo, pero ahora tenemos que prestar atención porque produce el primer derramamiento de autoridad espiritual sobre sus apóstoles, para que puedan llevar esta misión. Quiere decir que nadie puede llevar una misión para el Señor si realmente no recibe primero ese poder, esa autoridad, ese primer toque del Espíritu Santo. Si bien nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando aceptamos a Jesús, cuando somos enviados por el Señor a hacer lo que sea, el Señor derrama más de su Espíritu para que nosotros podamos cumplir lo que nos ha mandado hacer. Seamos maestros de niños, seamos maestros de adultos, seamos diáconos, seamos la persona que limpia la iglesia, cualquier servicio, la persona tiene que ser investida con el Espíritu Santo. Y lo tiene que buscar, porque el Espíritu Santo no va a venir solo. El Espíritu Santo lo tenemos que buscar. Clama a mí, yo te responderé, decía la pastora, ¿no? Y dice que hace el primer derramamiento de autoridad espiritual para que ellos puedan llevar su misión. Y dentro de esa autoridad, le dio autoridad sobre todo tipo de tinieblas a ellos. No confundamos.
porque mandó a sanar enfermos, resucitar muertos, expulsar demonios. Para hacer eso uno necesita una mayor cobertura de Dios y necesita un mayor poder y una mayor autoridad. Si bien por ahí se nos puede presentar un endemoniado y por ahí tenemos que orar por esa persona, no es conveniente que nos larguemos a hacer cosas para las cuales todavía no estamos preparados. Porque después vienen las consecuencias. Esto lo digo en carne propia. Una vuelta que era mi cuñado estaba re endemoniado y yo me le paré enfrente así todo y digo, en el nombre de Jesús te reprendo, Satanás, y bueno, toda la historia. Y resulta que al otro domingo no tenía ganas de ir a la iglesia y no fui a la iglesia. El día lunes cayó el pastor en casa. Bastante distinto como yo los trato a ustedes, ¿no? El lunes me cayó el pastor en casa. Se puso a hablar conmigo y todo lo demás. Y bueno, quedamos que el domingo que viene iba a ir de vuelta a la reunión. Cuando llego a la reunión, paso a la oración porque me sentía mal. Otra vez yo estaba endemoniado. Y 7 hermanos tuvieron que orar por mí y yo estaba revolcándome como una víbora en el piso. Todo para hacer cosas que no me había mandado Dios. Así que ojo con eso. Ojo, exactamente, transferencia espiritual. Ojo, mucho ojo. No nos larguemos a hacer cosas que Dios no nos dice que hagamos. Y dice, pero lo más importante que dice estos versículos, de gracia recibiste, date gracia. Eso es la clave de esta palabra. Y esto manifiesta que esto debe ser una obra de amor hacia las personas sufrientes del pueblo, personas que están atadas por Satanás y sus demonios. De gracia recibimos, demos de gracia. Dice que este es el llamado de la verdadera iglesia de Jesucristo, demostrar con obras el amor del Salvador y Redentor de nuestro Señor Jesucristo. El mes pasado fue la semana del mes de la familia. Este mes es el mes de la tarea social, es el mes de compartir con las demás personas, es el mes de demostrar con acciones el amor de Dios. Porque muchas veces nosotros creemos que demostrar el amor de Dios es decir, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Eso no es solamente el amor de Dios. El amor de Dios es estar donde está la necesidad. Porque así como cuando nosotros estábamos necesitados, Cristo se nos apareció. Así tenemos que hacer nosotros. Porque somos representantes de Jesús. ¿Se dan cuenta? Dice, este es el llamado de la verdadera iglesia de Jesucristo, demostrar con obras el amor del Salvador y Redentor, nuestro Señor Jesucristo. También dice que ninguno de nosotros merecíamos, ni siquiera aún merecemos, este amor tan grande y sublime de parte del Señor. Porque nosotros éramos enemigos de la cruz del Calvario, éramos enemigos de cualquier cosa que significara Dios, y en muchos casos llegamos a ser siervos de las tinieblas, porque muchísimas cosas hemos hecho malas en nuestra vida anterior y éramos siervos de las tinieblas. Porque la misma palabra del Señor Jesús dice, el que no es conmigo, contra mí es, el que no recoge desparrama. Y nosotros estamos desparramando para Satanás con cuántas cosas malvadas que hacemos. Dice, nosotros que nos creíamos libres de hacer cualquier cosa, éramos esclavos de las tinieblas y del mismo demonio. Nuestras almas estaban embargadas y nuestro fin era el infierno más profundo, reservado para todos aquellos que desprecian la salvación
y el sacrificio enorme que Jesús hizo al morir por nosotros en la cruz del Calvario, dando hasta la última gota de su sangre por tu salvación y mi salvación. Nosotros, sin que Jesús nos hubiera salido al medio, estábamos destinados al infierno. Le guste a quien le guste, no lo crean, quien no quiera creerlo. Todo aquel que no es un hijo de Dios, todo aquel que no está inscrito en el libro de la vida, tristemente, habla de Dios. Por eso nosotros tenemos que predicar la salvación a través de Jesús. Después dice, mis amados hermanos, debemos entender en realidad cuánto amor tuvo nuestro Señor al darnos la posibilidad de conocerlo. Desde darnos de su Espíritu Santo y de poder entender el plan de salvación. La pregunta es si nosotros realmente entendimos el plan de la salvación. O es únicamente una frase, es un cliché, es por ahí decir, sí, la salvación, pero no entendemos realmente qué significa eso. Dice, no solamente eso, sino que nos dio la salvación, que rescató nuestra vida, como cantábamos en la alabanza, e incluso, fíjense qué bueno y qué hermoso que es Dios, nos da la oportunidad de que en nosotros sean benditas nuestras generaciones. ¿Realmente nos hemos puesto a pensar en eso? Es decir, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, toda nuestra línea generacional, en la cual nuestro Dios asegura y promete que va a derramar de su Espíritu Santo sobre todos ellos. Y aquí hay un problema, porque a nosotros nos gusta mucho ese versículo que dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo en tu casa. Y medio como que nos atentamos. Pero ¿quién le va a llevar la palabra a nuestros hijos? ¿Quién le va a llevar la palabra a nuestros nietos, a nuestros nietos? ¿Sos vos? ¿Soy yo? Porque lo que nosotros no le enseñamos de Dios, el mundo le va a enseñar lo de Satanás. Y eso es fija, ¿eh? Cuando nosotros no enseñamos las cosas de Dios, el mundo va a enseñar las cosas del diablo. Y tristemente para nuestra carne son más atractivas las cosas del diablo que las cosas de Dios. Por eso el Señor dice en su palabra que la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Vayan prestando atención, ¿no? Dice a todo esto que lo más importante que nosotros debemos entender es que tenemos que tener un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas para poder ser llenos de ese Espíritu Santo y para poder entender y comprender que debemos buscar la voluntad de nuestro Dios. Y la voluntad de nuestro Dios es la santificación y que demostremos su amor hacia las otras personas que están sufriendo en este mundo. El mismo Señor dijo que en esto el mundo conocería que somos discípulos de Jesús, en que nos amamos los unos a los otros. Pero también el Señor hace una advertencia con esto, que no solamente nos amemos entre nosotros, porque los gentiles hacen exactamente lo mismo, sino que tenemos que tener un amor verdadero hacia todas las personas, y que ese amor se tiene que demostrar con hechos. No simplemente con palabras, sino con hechos. Por esto el Señor nos manda que amemos a las personas y que demostremos el amor de Dios, la gracia de Jesucristo, y predicar de su muerte y resurrección, su victoria sobre la muerte y la venida de su reino, y esa salvación eterna que el Señor nos ha comprado.
¿Se dan cuenta? Ahora, la pregunta que tiene que empezar a resonar en nosotros es, ¿lo estamos haciendo? Dice que la verdadera iglesia de Jesucristo es una iglesia llena de amor. Tiene que ser una iglesia generosa, que tiene que demostrar cómo puede bendecir a otras personas. Porque donde hay gratitud, siempre habrá una predisposición de dar. Pero la gratitud no es hacia la otra persona. ¿Hacia quién tiene que ser la gratitud? A nuestro Dios. Exactamente a nuestro Dios. Qué lindo que estén entendiendo. Porque no hay gratitud, porque donde hay gratitud, siempre habrá una predisposición a dar. Porque lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, eso es. Si nosotros damos con gratitud, nuestro corazón está lleno de gratitud. Gratitud enorme hacia nuestro Señor Jesucristo por todo el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Que como venía diciendo, al principio no lo merecíamos. No lo merecemos. Él nos ha amado y nos demostró ese amor, y nosotros tenemos que ser agradecidos con Él. Y la mejor manera de agradecerle es santificar nuestra vida. Amén. Limpiar nuestra vida y servirle. Y esto también en un servicio hacia las otras personas. Porque el Señor le dijo a sus discípulos, lo que recibiste de gracia, dalo de gracia. Es decir, no tenemos que esperar que la gente nos reconozca. No tenemos que esperar eso. No tenemos que esperar que las personas creen un lazo con nosotros, una dependencia hacia nosotros, porque tristemente muchos trabajan con esto. Muchísimas iglesias enseñan a ser pastor dependiente, a ser líder dependiente, a que, si no está el pastor, si no está el líder, me muero. No. Nosotros tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo y por ende de Dios. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice, una dependencia de nosotros tenemos que demostrar el amor de Jesús y que las personas pueden amar al Señor Jesucristo de la misma manera que nosotros le amamos por esta salvación tan grande que nos dio. Y además de habernos dado de su Espíritu Santo. Porque cuando a los discípulos en este primer derramamiento de autoridad, dándole el Espíritu Santo, y tanto vos como yo, ya tenemos parte del Espíritu Santo morando en nosotros. Lo hemos recibido cuando aceptamos a Jesús. Ninguna persona que realmente sea cristiana no puede decir que no tiene el Espíritu Santo. Y eso va en contra de la palabra. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, parte del Espíritu Santo viene a nosotros. Un principio de autoridad espiritual en nuestra vida justamente es poner el orden que hablaba la pastora Mariana. Tenemos que tener un orden en nuestra vida y pedirle al Señor que nos ayude a tener justamente esa autoridad espiritual para con nosotros, para poder limpiarnos, para poder buscar la voluntad del Señor y para realmente poder arrepentirnos de todas las maldades, de todos los pecados que cometemos y tratar de limpiar nuestra vida, limpiar nuestra alma, para ser agradables delante del Señor. Ayer estábamos hablando con los niños de la escuela, y estábamos hablando de la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Uno que recibió 5, otro que recibió 3 y otro que recibió 1. Y el que recibió 1 había sido desobediente, porque su señor le había dicho, tomen este dinero y háganlo prosperar. Y él fue, lo escondió bajo tierra. No fue obediente. Y muchas veces nosotros hacemos eso. El Señor nos da dones, el Señor nos da cosas, y por comodidad, abajo la tierra. Nos quedamos calladitos, y ahí
realmente empieza el problema. Dice, debemos entender que esta es la voluntad de Dios y una persona que es agradecida está dispuesta a dar. Y no estamos hablando de dar únicamente dinero, sino de dar un servicio hacia las otras personas, dar una palabra de consuelo, dar una visita a un enfermo, dar un alimento no perecedero, dar la palabra, acompañar en momentos de duelo. Nosotros debemos de dar. Debemos demostrar el amor de nuestro Señor Jesucristo en esta condición de servicio. Porque cuando estamos ahí, estamos demostrando el amor de Dios. Porque el mundo, ¿qué hace? ¿Estás mal? Ah, bueno, pero vale. Estás mal, no me importa. Pero el Hijo de Dios, que está lleno de amor de Dios, cuando ve a alguien que está mal, le tiende la mano y le dice, ¿en qué te puedo ayudar? Y eso es demostrar el amor de Dios. Dice, él mismo dijo que no había venido a la tierra para ser servido, sino que había venido para servir. Esto es importante, mis hermanos, porque en este mes, en el que estamos hablando de servicio a las personas, debemos demostrar el amor de Dios y con un corazón lleno de gratitud. Pero no para hacernos ver, no para que diga qué buen cristiano, qué buena cristiana, sino realmente demostrar el agradecimiento a nuestro Dios por todo aquello que ya nos dio. Dice, incluso la palabra dice, te bendeciré y serás de bendición. Ese es un llamado enorme que tenemos. Somos llamados a ser bendición. Somos llamados a ser bendición. Y si no sabemos, preguntémosle al Señor, Señor, ¿cómo puedo ser yo de bendición? Porque todos nosotros, de una u otra manera, estamos bendecidos. Porque el Señor ha hecho montones de cosas en nuestra vida, nos ha bendecido, nos ha liberado, nos ha rescatado, nos ha dado una vida eterna. Así que fíjense que ya estamos bendecidos. Allí en Efesios 1 dice que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya estamos bendecidos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros somos inconformistas. Y como por ahí no tenemos lo que queremos, lo que ansiamos, decimos, ah, el Señor no me bendice. Pero tenemos que entender que ya estamos bendecidos. Dice, me perdí. Esto nos dice claramente que debemos de recordar todas las bendiciones que ya hemos recibido del Señor Jesucristo. Quizás no hemos recibido todo lo que nosotros deseamos y anhelamos, pero ya hemos recibido muchas cosas. Lo primero que recibimos fue la paz en ese primer momento, en el cual recibimos en nuestro corazón al Señor Jesucristo, y de ahí muchísimas cosas. Hemos recibido montones de cosas y tristemente muchas veces nos olvidamos, no las tomamos en cuenta. Nos dejamos llenar la cabeza por este mundo y empezamos a mirar o a tener un sentimiento de insatisfacción por no conseguir lo material. Y nos empezamos con esa insatisfacción, después sigue con el enfriamiento, después sigue con la falta de fe y después chau iglesia y chau tu Cristo. Y Satanás te ganó la batalla y otra vez para el infierno. Porque cuando cambiamos nuevamente del Señor, cuando abandonamos al Señor, sabemos cuál es el fin. Entonces, nosotros tenemos que evitar caer en esa trampa del enemigo, en esa insatisfacción. Porque es muy humano estar insatisfecho, ¿eh? Es extremadamente humano. Nuestra carne.
es insatisfecha. La que es rubia quiere ser morocha, la que tiene cabello liso quiere tener rulo. El flaco quiere ser gordo, el que es gordo quiere ser flaco. O sea, hay una insatisfacción total. Nuestra carne es así. Y tenemos que entender que le tenemos que poner un freno a nuestra carne. ¿Y cómo se lo vamos a poner? Con el Espíritu Santo. Fijémonos que dice Proverbios 11:25. Proverbios 11:25. Y dice así la palabra del Señor: el alma generosa será prosperada, y el que él saciare, él también será saciado. Fíjense qué tremendo este versículo, qué gran verdad espiritual nos está dando Dios en esta palabra, a través de Salomón, cuando dice que el alma generosa será prosperada. Pero nosotros repetimos, y lo tenemos que poner acá, que lo que recibimos por gracia, lo tenemos que dar por gracia. Porque no tenemos que obrar para recibir, porque eso sería un comercio con Dios, y con Dios nadie comercia. Hay muchos que dicen: yo voy a poner el diezmo para que Dios me bendiga. Y hay muchas iglesias que dicen: si no diezmas, Dios te trata de ladrón, Dios te va a mandar al infierno. No hay que hacer negocio con Dios. Cada cosa que nosotros le damos al Señor tiene que partir de un corazón agradecido. Porque si no, de nada vale. De nada vale. La pregunta es si realmente hay agradecimiento en nuestro corazón. No. Dice que con Dios nadie comercia, porque Él conoce las profundidades de nuestro corazón y sabe cuando realmente lo que damos, lo damos por amor o hay algún sentimiento medio extraño en nosotros, ¿no? Porque cuando nosotros bendecimos a otras personas, siempre Dios va a encontrar un medio por el cual nos va a bendecir. No podemos asegurar de dónde vendrá la bendición del Señor, pero sí sabemos que Él va a cumplir su palabra y que nos bendecirá y nos prosperará. No sabemos cómo, quizás en la salud, quizás en el trabajo, quizás en la economía, quizás en una liberación personal o familiar, pero siempre va a estar la bendición de Dios, porque Él cumple su palabra. No es como el ser humano, Él cumple su palabra. Porque Él prometió, lo va a cumplir. La condición es que seamos fieles. Que seamos fieles a Él. Es la única condición que Él pone, nuestra fidelidad. Vamos al libro de Hechos 20:30. Capítulo 20, verso 35. Hechos 20, versículo 35. Y dice así: en todo os he enseñado que trabajando, así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué? ¿Por qué es más bienaventurado dar que recibir? Porque Dios nos va a recompensar. Si nosotros lo hacemos con un corazón limpio, y alegre, porque si nosotros decimos: yo le voy a dar esto para que Dios me bendiga, y eso no es así, no funciona así. No funciona. Nosotros tenemos que dar realmente por amor, por gratitud al Señor. ¿Se dan cuenta? Exactamente, Marco. Dice que esto es un principio espiritual tremendo, porque fijémonos que dice: más bienaventurado es dar que recibir. Eso nos marca que la verdadera riqueza no está en cuánto acumulamos
en nuestra vida, sino en cuánto podemos compartir en amor hacia las otras personas. Porque fíjense, nosotros nos podemos matar trabajando, podemos llenarnos de plata. Y después cuando morimos, ¿qué pasa? Toda nuestra parentela se van a agarrar de los pelos para quedarse con nuestro plata. Tristemente es así, ¿no? Y agarrarse de los pelos es un decir, porque incluso hasta se llegan a matar por evidencias. Pastor, y la palabra dice que nadie, o sea, parafraseando, que nadie sabe para quién trabaja. La palabra. ¿Sí? Es así. Porque cuando nosotros partamos de esta tierra, no nos vamos a llevar ni los millones, ni el coche, ni nada. Y todo va a quedar acá. Y los que quedan se van a pelear para recibir. Así es. Entonces, muchas veces uno se tiene que preguntar, ¿qué legado le estoy dejando a mis hijos? Así es. ¿Qué legado le estoy dejando? Recalquemos que lo que nosotros demos tiene que ser por amor a nuestro prójimo. Esto nos va a liberar de cualquier tipo de soberbia o de creernos más que los demás. Debemos siempre recordar que deudores somos. Porque cuando nosotros damos, generalmente nos ensanchamos, ¿no? Decía, yo tengo y te doy. Pobrecito. Y nosotros cantábamos que Dios está cercano de los humildes y mira de lejos al soberbio, ¿verdad? Y muchas veces nosotros caemos en soberbia por el dinero, por las posesiones, por los títulos, por el nombre, por la educación, quizás por la familia, pero siempre hay una soberbia, porque en nuestra carne habita la soberbia. En nuestra carne habita la rebeldía. Y eso es lo que tenemos que luchar todos los días contra eso, ¿no? Y acá, recordando que somos deudores, hace una pregunta. ¿Acaso nunca nos pusimos a pensar por qué un Dios tan grande, tan omnipotente, el creador de los cielos y de la tierra, puso sus ojos sobre estas personas que éramos nosotros antes de conocer a Jesús? Y después darnos de su Espíritu Santo. ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué vio Jesús, qué vio Dios en vos? Yo siempre le pregunto, la verdad que no sé qué. No sé qué, porque ni yo daba 5 centavos por mi vida. Tenemos que pensar eso, porque somos escogidos por Dios. Somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y tenemos una misión en esta tierra. Para eso estamos vivos, para eso vivimos, para eso el Señor nos llamó, para predicar su palabra y para demostrar el amor de Dios a un mundo incrédulo que se está perdiendo y que va directo al infierno. Ese es tu llamamiento. Muchos dicen, no, mi llamamiento es pastores, apóstoles, estos, aquellos. No. El llamamiento de la iglesia es ir y predicar este evangelio y hacer discípulos a lo largo de toda la tierra. Amén. Después lo demás son tareas que Dios nos da. Son no obligaciones, son servicios, son cosas que Dios nos da. Y a veces son muy difíciles de llevar, A veces son muy difíciles, porque muchos dicen, el pastor se pasa la vida en juerga, se pasa así, lo pasa re bien. Y basta decir, hay muchísimos pastores que se han suicidado por no poder llevar las cargas del pueblo, por no poder llevar las cargas de la obra, por no llevar, porque a veces el pueblo se revela. Es muy difícil. Lo mismo ser una maestra bíblica de niños, Es exactamente lo mismo, porque ellas se tienen que capacitar, tienen que buscar los materiales, tienen que estudiar, tienen que orar por los niños, tienen que acompañar a los niños, tienen que guiar a los niños, tienen que estar atentas a las cosas que pasan entre los niños para poder orar y después, llegado el caso, para poder decir a los mayores.
a los pastores, he visto este problema, tenemos que orar. No es fácil. El servicio a Dios no es fácil. No se crea que es venir acá, agarrar el micrófono y listo, ¿eh? O venir y cantar. No es así. Es bastante difícil el tema. Y dice, sigue la pregunta, porque encima, ¿qué nos dio a nosotros? Y después nos dio de su Espíritu Santo. La verdad que yo no entiendo, porque, a ver si entendemos. El Espíritu Santo fue el que levantó a Jesús de la muerte al tercer día. Y ese Espíritu Santo es el que te va a levantar a vos y el que me va a levantar a mí cuando venga el Señor a buscar a su iglesia. ¿Qué vio Dios en nosotros para darnos justamente todo eso? ¿Qué vio? ¿Nos hemos puesto a pensar alguna vez? Pero seriamente a pensar, ¿eh? No, sí, uy, no sé qué sé yo. Sí, no, pero realmente a pensar. ¿Qué fue lo que vio? Creo que nunca nos hemos puesto a pensar en profundidad en esto. Y realmente, porque nos hemos acostumbrado a vivir tomados de la mano de Jesús. Muchos viven en una bendición continua de parte de Dios. Muchas veces oramos y Dios responde a nuestras oraciones. Estamos contentos, como chanchos, diríamos los argentinos. Estamos contentos como chanchos. Y muchas veces, justamente por eso, no valoramos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No valoramos que hoy podamos tener la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No valoramos que podamos estar en una iglesia alabando y bendiciendo su nombre. No valoramos la familia que Dios nos dio. No valoramos el trabajo que Dios nos dio. No valoramos la salud que Dios nos dio. Porque estamos acostumbrados a vivir en eso. Estamos en automático, como decía la pastora, ¿no? Que tengo que lavar, que tengo que planchar, que tengo que cocinar. Estamos en automático. Tenemos que romper esa rutina. Nuestra mente tiene que estar fija en Dios y preguntarle, ¿qué viste en mí? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Empezá a tener ese contacto con Dios y te vas a sorprender. Te vas a sorprender. Dice que nos acostumbramos a vivir holgadamente, porque nuestras oraciones son respondidas de una u otra manera, pero nos olvidamos del llamamiento de servicio tan grande que el Señor nos hizo. ¿Por qué no nos hizo para estar calentando una silla? Nos hizo para que le sirvamos. Para que le sirvamos. Eso pongámonos en la cabeza. Esa es otra predicación. Dice, porque cuando mandó a su iglesia a ser discípulos, a esos discípulos hay que ganarlos con amor. Y ese amor se demuestra demostrando el amor de nuestro Señor Jesucristo. No con el amor humano, ni creando lazos humanos, sino demostrando el amor hacia Dios y la fidelidad de Cristo. Vamos a Proverbios 19:17. Y ya estamos terminando. No se me cansen. 19:17. Justamente lo que decía, lo que había dicho Alex. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Dice que podemos llegar a ver realmente la profundidad de esta promesa. Y cuando habla de prestar al pobre, no estamos hablando únicamente de comida o de dinero, sino que estamos hablando de cuando nosotros ayudamos a la persona, en realidad estamos prestando parte de nuestra vida con esa ayuda. Porque tranquilamente podríamos estar en nuestra casa mirando la tele, tomando un café, haciendo cualquier cosa, sin embargo estamos acompañando a un enfermo, estamos ayudando a una persona que está de luto, estamos por ahí quizás
Dios nos pone en el corazón y estamos acá en el Éxito o en el Olímpico comprando unas comidas para llevar. Nosotros podríamos estar contentos y felices en nuestra casa, pero estamos prestando nuestra vida en el servicio. Que estamos prestando nuestra vida en el servicio a esa persona para que pueda realmente conocer la verdad y así poder ser libre. Así que no es únicamente con dinero, sino con nuestra vida. Es dar nuestra vida como la dio el Señor Jesucristo. También dice que lógicamente ni a vos ni a mí nos van a crucificar, pero que nosotros debemos ir apartándonos de todo aquello que nos separa de Dios. Tomemos en cuenta las grandes promesas que el Señor nos ha dado y que nos está dando, porque si nosotros nos apartamos de Dios, esas promesas las perdemos. Y son tan grandes las promesas de Dios para nosotros, para nuestra familia, que creo que seríamos muy tontos si las llegamos a perder. Seríamos casi suicidas, ¿no? Porque sabiendo que el Señor nos ha prometido tantas cosas, si después nosotros solos nos acordamos, tendríamos que ir al psiquiatra, me parece. Acá vamos a 2 de Corintios 9:7. Esto es un versículo muy conocido cuando se hace la ofrenda. 2 de Corintios 9:7. Y dice: cada uno según lo haya determinado en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dice, cuando nosotros estamos llenos de gratitud, hay alegría en nuestro corazón, porque estamos compartiendo parte de la bendición que Dios ha dado a nuestra vida. Él nos va a devolver, Él te va a devolver todo lo que vos hagas de corazón para su servicio. Que no haya mezquindad en nuestro corazón, que no haya avaricia en nuestro corazón. Hay un corto de YouTube que siempre que lo miro me hace reír, que están pasando la ofrenda, el tipo mete la mano en el bolsillo y pone el billete. Y después entra a mirar y se equivocó del billete, se equivocó del bolsillo. Es como si se iba a ofrendar 2.000 pesos y metió uno de 100, porque se botella. Y el tipo se larga a llorar y se quiere morir, y como están en la alabanza, se pone a llorar así, haciendo que alaba a Dios. No tenemos que ser mezquinos. No tenemos que ser mezquinos, porque realmente todo lo que hagamos para Dios, Él lo recompensa. Amén. Y mucho más de lo que nosotros esperamos. Quizás por ahí estás esperando dinero, pero quizás te recompensa con la liberación de tu hijo. Quizás te recompensa con una sanidad física. Quizás te recompensa con una sanidad en tu corazón, de montones de cosas malas que te hayan pasado en la vida. Dios sabe lo que nosotros necesitamos, pero está esperando en nuestro obrar a ver qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba ahí, estaba viendo cuando ponían las ofrendas? Todo el mundo ponía montones de plata y decía, estos dieron lo que les sobraba. Pero esta viuda puso todo el sustento que tenía. Y esa viuda salió más que bendecida. ¿Se dan cuenta? Porque seguramente esa ofrenda que puso de todo corazón, el Señor se la recompensa. Nosotros tenemos que ver que la mejor recompensa que Dios nos puede dar es llenarnos de su Espíritu Santo, llenarnos de un amor puro y santo, y recordar que estamos llamados a demostrar ese amor hacia las almas. Tenemos que acordarnos de los momentos de aflicciones que todos tuvimos, de angustias, de dolores, de soledad antes de conocer a Jesús, que todos teníamos, Todos. El que me diga que no, me está mintiendo. Todos los tuvimos.
donde pensábamos que no teníamos una salida, donde veíamos todas las puertas cerradas. Incluso nos preguntábamos si había alguien que nos podía llegar a amar. Y sin embargo Dios nos amó, nos salvó, nos dio de su Espíritu Santo. Lo mismo que nosotros sufríamos es lo que están sufriendo todas las personas que no tienen a Jesús. Y nosotros las vemos cantando, saltando por ahí, en el bar, en qué sé yo, en los bailes y todo lo demás, pero son máscaras. Porque están vacíos en sus corazones. Y buscan cualquier cosa que pueda llenar ese vacío. Y nosotros sabemos que ese vacío puede ser lleno por Jesús. Que así como llenó el vacío que nosotros teníamos, así puede llenar el vacío de otras personas. Dice que después de todo eso que nos pasaba, vino el Señor, nos dio a conocer su palabra, sus promesas, nos dio el Espíritu Santo. Que esto que nosotros sufríamos, lo sufren todas estas personas, que muchas veces lo ocultan a través de una sonrisa, a través de vicios, a través de cosas malas, a través de soberbias, de violencia. Pero así como nosotros teníamos el corazón roto antes, así también los tienen las personas que no conocen al Señor. Jesucristo nos llama realmente a que sirvamos a las almas. Fíjense, por ejemplo, la brigada que vamos a hacer el día 29. No es solamente con el fin de repartir ropa, o juguetes o alimentos, sino el fin es llevar la palabra del Señor, es llevar esa paz, ese conocimiento real de que hay un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que está tratando de acercarse a las personas. Y que tristemente por la dureza del corazón de las personas, ellos no quieren acercarse a Dios. Vamos a Deuteronomio 15:10. Deuteronomio 15:10. Y acá Deuteronomio 15:10 estaba hablando acerca de cuando un judío le pedía ayuda a otro y había una ley de parte de Dios que era el año de la remisión. A los 7 años se borraban todas las deudas. ¿Y qué pasaba? Si caía uno en el mes sexto, como estaban ya programados los años de remisión, te venía a pedir en el mes sexto, el que tenía la plata se ponía a pensar, el año que viene te tengo que perdonar. Entonces, no le daba. Y Deuteronomio 15:10 dice, sin falta le darás, y no serás de mezquino de corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová, tu Dios, en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Quiere decir que no solamente te va a bendecir en la actualidad, sino que te va a bendecir a futuro. Pero tenemos que tener un corazón limpio, un corazón puro para poder ayudar a las personas y para poder dar. ¿Qué cosa tan grande que Dios recompense cuando nosotros servimos a los demás? Pero ese servicio tiene que ser por amor a Dios, por gratitud a Dios y por amor a las almas que están sufriendo lo indecible y que no saben realmente qué hacer. Porque Dios mira no solamente lo que damos, sino con el corazón con el que damos. Eso es algo que tenemos que tener muy consciente. Si vamos a Hebreos 3:16, y vamos a acelerar un poquito porque tenemos una celebración. 3, versículo 6. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Se agrada a Dios. Estamos hablando de ayudar. Hebreos 3:16. Hebreos 3:16. Lo repito. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Seguimos hablando de ayudar, de compartir,
de hacer el bien, que es otra forma de adorar a Dios con nuestra vida y con nuestro servicio. Y justamente con el servicio hacia los demás. Demostrar gratitud a nuestro Dios por todo, por lo que ha hecho en nuestra vida. Nosotros debemos entender realmente esto. Primeramente, ayudarnos entre hermanos, o sea, en la iglesia. Luego, con nuestras familias, entre nuestras familias. Porque incluso Santiago dice que aquel que no ayuda a su familia ha olvidado el principio de la ley. Y dice, después, con los demás, con las almas que podamos ayudar. Pero ojo, el Espíritu Santo te tiene que mandar a quien ayudar. Porque muchas veces nosotros nos largamos a ayudar y el Espíritu Santo no nos está mandando. El Espíritu Santo, por ejemplo, no te va a mandar a ayudar a una persona que se levanta a las 2 o 3 de la tarde dejándose el ombligo. Y después se queja que no tiene que comer. La palabra del Señor dice que con el sudor de tu frente ganarás tu pan. Uno puede estar pasando una mala situación y podemos ayudarlo, pero no mantenerlo a vos. Porque nosotros somos responsables de la bendición que Dios nos da, y después nos va a preguntar, somos administradores de la bendición de Dios, y nos va a preguntar, y te va a decir, vos pudiste ayudar y no ayudaste. ¿Por qué no ayudaste? Si vos podías, ¿qué pasó? Te lo va a decir, también me lo va a decir a mí, se lo va a decir a todos, porque no nos olvidemos que un día vamos a estar delante del Señor y de cada cosa vamos a tener que dar cuenta. Porque en el libro de las obras está anotado todo lo que hicimos, todo lo que pensamos y otra cosa más. ¿Qué puede ser? ¿Cómo? Todo lo que hacemos. Sí, todo lo que hacemos, todo lo que hicimos, todo lo que pensamos. Lo que hablamos. Pero también está anotado todo lo que pudimos hacer y no hicimos. Porque aquel sabiendo hacer el bien y no lo hace, le es contado por pecado. Ojo con eso, Santiago, el hermano de Jesús. Todo aquel que pudiendo hacer el bien no lo hace, le es contado por pecado. También en ese libro está todo lo que podíamos haber hecho. No lo hicimos, Prestemos atención. Dice, porque también tenemos que entender que hay mucha gente que quiere hacer negocio con eso. Que quiere sacarnos el jugo, que quiere sacarnos todas las cosas y seguir manteniendo un estilo de vida vago. Por eso el Espíritu Santo es el que nos tiene que mandar a ayudar a ayudar a aquel. Y el Señor te va a poner realmente en el corazón a quién tenés que ayudar y cómo tenés que ayudar y cuánto, llegado el caso, tenés que ayudar. Porque va a llegar un momento que el Señor va a decir, bueno, basta, acá se cortó el chorro. Y nosotros tenemos que ser obedientes. Y ahora por último, y ahora sí, no les mentí, Mateo 10:42. Mateo 10:42 dice, y cualquiera que como discípulo le dé de beber, aunque sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Fíjense que estamos hablando que sea que le dé un vaso de agua, aunque sea un vaso de agua. ¿Y cuántas veces nosotros quisimos por ahí que alguien nos diera un vaso de agua o que realmente nos diera una palabra de aliento o que nos diera un abrazo? Porque necesitábamos realmente sacar eso que llevamos adentro. ¿Cuántos? Hermanos míos, estamos llamados para servir fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Un servicio a Dios en nuestra adoración con nuestras vidas cambiadas y transformadas. De estar firmes en la congregación, como los hermanos que ayudan, los que siembran la merienda de los niños en la escuela bíblica, las hermanas que limpian. También Dios abrirá
¿no? en nuestra congregación, el corazón de todos ellos. Un lugar para recordar que cuando nosotros estamos allá, debemos recordar que cuando estábamos allá en el Centro de Acción Comunal, no podíamos de contar las comodidades que teníamos ahora. No podíamos hacer eventos, no podíamos hacer reuniones, no se podían hacer consejerías, no se podían tener una escuela bíblica, no se podía tener reuniones de mujeres. Por eso también es importante que nosotros expresemos la gratitud al Señor por nuestras ofrendas y diezmos. Más sabiendo que en esta casa no se gasta un centavo que no sea en las cosas del Señor. Como ustedes lo saben, mis hermanos, sean partícipes de todas las bendiciones que significa dar. Pero no dar con un corazón duro, sino dar con un corazón puro, con un corazón lleno del Espíritu Santo, lleno de gratitud a nuestro Dios, por todo lo que han hecho. Realmente, mis hermanos, nunca nos olvidemos que somos deudores y que jamás nosotros vamos a poder pagar o retribuir lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por nuestra vida, por nuestras familias, por nuestro entorno. Mis amados hermanos, llenémonos del Espíritu Santo, porque esa es la forma en la cual nosotros vamos a poder servir de todo corazón y verdaderamente a nuestro Dios. Y afuera de la iglesia también, sabiendo que tenemos que predicar, sabiendo que las almas se deben salvar, porque todo aquel que no se encuentre inscrito en el libro de la vida, tristemente va a pasar una eternidad en ese lago de fuego. Sabemos que este mundo va a la perdición, pero qué hermoso es que Dios nos haya elegido y te haya elegido para llevar tan precioso mensaje y encima nos bendiga con toda bendición por hacerlo. Porque no es que Dios nos mande y nos deja solos, sino que nos mande y nos bendice. Para terminar, recordemos Deuteronomio 28, versos 1 y 2, se los leo. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y ponerlos por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Después siguen las bendiciones de Deuteronomio 28, que yo se las dejo tarea para que las lean y piensen las bendiciones. Será bendito en tu entrada, en tu salida, en tu familia, en tu artesa de amasar. Todas las bendiciones que Dios nos da. Pero tenemos que tener un corazón de servicio, un corazón puro para el Señor. Dios me los bendiga. Amén. Hermosa palabra de hoy, ¿verdad? Y es una palabra que sí tenemos que meditar en ella. Darte gracias a lo que debemos darle gracias, ¿verdad? A veces hasta el amor se lo negamos a la familia, ¿cierto? Si Él nos da constantemente amor. ¿Y cuántas veces usted se levanta en su casa y no es capaz de decir buenos días? ¿Cómo amaneciste hoy, Gina? Ven. Que el primer abrazo que reciba mi hija no sea el que le den en la calle, no sea el que le dé.